A medida que vayan ingresando más participantes, entonces yo voy a seguir admitiendo, ¿no? Entonces, bien, buenos días con todos. Claro, una vez más, bienvenidos al curso virtual del sistema de contabilidad Perseo Web. O sea, yo soy su consultor de software de la empresa de Perseo y muchas gracias por interesarte una vez más en los cursos virtuales, lo que te permitirá operar de manera más eficiente, ¿no? El manejo de los procesos que tienen en el sistema. Bien, entonces, el tema que hemos preparado para el día de hoy se trata sobre el tema de la facturación. Es decir, tenemos que aprender a parametrizar algunas opciones en el sistema que me permitan, ¿no? Poder utilizarlo de la mejor manera, los procesos de facturación en el sistema. Bien. Como vemos aquí, nosotros ya tenemos una pantalla ya compartida dentro del programa y lo que tenemos que revisar son ciertos parámetros, es decir, que para poder facturar, nosotros primeramente tenemos que preparar, ¿no es cierto?, algunos requisitos que tiene el sistema. ¿Ya? A propósito, ustedes tienen la opción de chat en donde ustedes pueden, por favor, hacerme cualquier consulta, de manera que yo podré ir solventando, ¿no? A medida que vayamos viendo la parte del curso. Bien, entonces, vamos viendo primeramente. ¿Qué es lo que necesito para yo poder facturar? Por ejemplo, necesitamos, en el módulo de ventas, vamos a ver qué nomás parámetros existen, ¿no es cierto? Entonces vamos a ingresar en la parte de ventas y tenemos algunas opciones aquí, ¿no es cierto?, para poder facturar. Por ejemplo, necesitamos crear las tarjetas de crédito, necesitamos crear los almacenes, necesitamos crear los agentes de ventas, las secuencias, o sea, es decir, parametrizar todo lo que son secuencias, parametrizar las zonas de los clientes, los grupos de los clientes, es decir, para poder hacer una facturación. Además de eso, entonces ya vamos a explicar paso a paso, ¿no es cierto?, cómo hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo comenzaría la parte de la facturación? Entonces, la parte de la facturación está relacionada con los productos creados, está relacionado también con los servicios que vamos a facturar. Entonces, debemos primeramente parametrizar nuestros productos. Entonces, primero vamos a la administración y nos vamos a la opción de los parámetros de los productos, ¿ya? Una de esas opciones tenemos que, ¿no es cierto?, aquí verificar cómo vamos a calcular los precios en el sistema, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí una opción, cómo calcular el precio en el programa. Tenemos dos opciones, una que sería, la primera que sería calcular la utilidad sobre el precio y la otra opción que es calcular la utilidad sobre el costo. Es decir, si nosotros tenemos un producto que tenga un costo base, un costo promedio en el sistema, sobre ese costo se va a emitir un porcentaje en los cuales se va a determinar el precio de venta, ¿ya? Es decir, un producto, por ejemplo, cuesta $10, yo le quiero subir $5, ¿no es cierto? Va a tener $15, estoy subiendo un 50%. Entonces estamos utilizando la opción del precio base, que vendría a ser el costo, más un 50% ¿cierto? De 10, sería más $5, sería $15. Bien así, en cambio, la otra opción, yo estoy calculando el precio de venta sobre el precio de venta con relación al costo. Entonces, viene a ser que el porcentaje, digamos que son $15, ¿cierto? La utilidad serían 5, corresponde al 33%. Viéndole desde el punto de vista matemático, vendría a darme lo mismo, sino que son dos opciones simplemente de manera matemática nada más, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es calcular el precio desde el punto de vista, ¿no es cierto?, el precio hacia el costo o si es del costo hacia el precio. Pero bueno, estas funciones, generalmente lo que se recomendaría es manejar la opción que dice calcular la utilidad sobre el costo. Entonces le vamos a dejar en ese punto, ¿no? Otra sería determinar cómo es que yo quiero manejar mis precios de venta a los clientes. Los precios de venta pueden ser incluidos del IVA, ¿verdad? O pueden ser precios desglosados del IVA. O sea, ¿qué significa? Los precios incluidos van a estar el valor, ¿no es cierto?, del IVA en el precio, y ese es el que yo voy a utilizar el momento de facturar. Es decir, si yo, por ejemplo, a mis clientes, yo les doy mis precios, o sea, mi marketing, mis políticas de ventas de dar el precio incluido el IVA, digamos, son 112, es lo que sabe el cliente, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo voy a digitar en momento de facturar y el sistema se encarga de desglosarme el IVA. O sea, es decir, va a ponerme el IVA en la factura, pero yo digito el precio incluido el IVA, ¿ya? O simplemente yo quiero, por ejemplo, dar los valores, la opción 2 más IVA. Entonces, yo lo que daría a mis clientes es el valor de $100. Y ahí el sistema aumentaría un 12% adicional. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Y esto serviría para que el momento que hacemos la facturación o poner los precios de los productos en el sistema, ¿no? Acá tenemos un IVA predeterminado, es decir, vamos a poner un porcentaje del IVA, generalmente va a ser el que mayor lo utilicemos. No necesariamente significa que este porcentaje va a afectar a todos los productos de mi empresa, simplemente es un IVA predeterminado, ¿no? Es decir, yo también puedo tener mis productos con tarifa cero, con 12, o un objeto de IVA, exento de IVA, ¿ya? El tipo de cálculo que se recomienda aquí, bueno, aquí el programa tiene dos opciones, que es el costo de la última compra y el costo promedio. Pero ¿cuál tendríamos que utilizar aquí? ¿Ya? Por ejemplo, podríamos manejar el costo promedio, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Que el sistema utiliza el sistema de costeo, que sería lo más recomendable, ya que de esa manera, por ejemplo, está aprobado, ¿no? A través del SRI, que se maneje este tipo de costo promedio en la parte, en la parte técnica contable, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar el costo promedio. El almacén principal, bueno, el programa en este caso, como se trata de una demostración, aquí, por ejemplo, tenemos varios almacenes, pero le vamos a crear el almacén principal, ¿no? Vamos a tener como principal un almacén, pero de manera predeterminada. Acá están los formatos de los decimales para el formato de ventas, para el formato de costos, ¿no? Entonces vamos a dejar que se maneje de esta manera estos parámetros, ¿no? Y se recomienda que el formato de valor de IVA sean tres, ¿ya? De manera que el sistema en el redondeo que se vaya a generar con los asientos contables de ventas se redondea de mejor manera, ¿no? Para que los asientos contables también me salgan cuadrados, ¿ya? Bien, entonces una vez que ya tenemos el, el parámetro, ¿no es cierto?, de los productos, también podemos determinar la parte de los parámetros contables, ¿ya? Entonces vamos a ver que, y también se identifican todos estos parámetros con la parte de facturación. Por ejemplo, en esta opción, los parámetros contables, aquí tenemos la pestaña de generales y tenemos el tipo de modificación de asientos. ¿A qué se refiere esto? Que queremos que en el sistema eliminar los asientos, ¿no es cierto? O anular los asientos. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos alguna transacción ya mayorizada y queremos que, digamos, nos equivocamos en las transacciones, el sistema me permite eliminar. Entonces, eliminar los asientos o anularles. Entonces, no es lo mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, quiero anular asientos, me va a quedar esa constancia, ¿no es cierto? Como ese sustento del asiento anulado, pero me va a quedar ahí en las transacciones. O prefiero mejor eliminar y no que me quede las transacciones como anuladas, ¿no? Entonces, yo podría eliminar y no me quedaría rastro de esas transacciones. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? De pronto ponerlo como eliminar, ¿no? ¿Ya? La otra opción tenemos como centros de costo. Entonces, los centros de costo es algo opcional en el sistema y también afectaría, por ejemplo, el momento de facturar. Por ejemplo, si usted necesita hacer ventas y distribuir sus facturas a determinados centros de costo, tendríamos que habilitar esta opción de centros de costo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería? Los centros de costo simplemente vendrían a ser unidades de negocio, ¿ya? Unidades de negocio dentro de la empresa. Por ejemplo, proyectos, ¿ya? Dentro de una empresa constructora, los proyectos vendrían a ser. Ya, no sé si se me está, tal vez quisiera hacer una prueba, no sé si se me escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Y ok, bien, entonces continuamos. Bien. Entonces,
Ok, muchas gracias, ¿ya? Bien, entonces, los centros de costo, como les decía, vienen a ser unidades de negocio dentro de la empresa. Es decir, si yo tengo un estado de resultados general en el sistema, yo puedo tener otros estados de resultados adicionales, ¿no es cierto?, que van a generar por cada proyecto, ¿ya? Es decir, yo no necesito en mi plan de cuentas crearme cuentas adicionales por cada proyecto, como gastos o ingresos por cada proyecto, porque, digamos, si yo tengo 100 proyectos, oye, no puedo crearme 100 cuentas de ingresos, ¿no es cierto?, en el estado de resultados. Yo puedo crearme una sola cuenta de ingresos por proyectos y puedo ir distribuyendo cada centro de costo, ¿no es cierto?, cada proyecto al momento que yo haga la facturación, así como también a los gastos, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos centros de costos se tienen que crear en el módulo de contabilidad. Aquí tengo la opción, bien, centros de costos. Entonces, aquí ya puedo ingresar. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Justamente está la constructora y puedo tener centros de costos a un solo nivel. Aquí, por ejemplo, hay un centro de costo, un subcentro y a su vez otro centro adicional, es decir, hay hasta 3 niveles, es decir, yo puedo manejar hasta 4 niveles los centros de costo, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, a veces hace falta solamente un solo centro de costo, no es necesario a veces crear más centros de costo, ¿no? Y generalmente se los utiliza para los estados financieros, para los estados de resultados, para ver mis ingresos y mis costos incurridos y sacar mi utilidad, ¿no es cierto?, por cada proyecto, a ver si ha sido eficiente, ¿no es cierto?, mi gestión en cada uno de los proyectos. Bien, entonces, continuando con la parte de los parámetros contables, entonces aquí lo que se tendría que hacerse es justamente dar clic o desactivar la opción, ¿no? Bien, parte de la facturación también son los parámetros de las cuentas que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de los productos tenemos que poner nuestra cuenta de inventario. Va relacionada la facturación también con sus productos, ¿ya? ¿No es cierto? Yo facturo mis productos y van a descargarse, ¿no es cierto?, del CARDEX, en el inventario, y también yo estos productos los compro. Entonces yo tendría que poner mi cuenta de inventario. Como vemos aquí, puede ser una sola cuenta de inventario. Tengo que poner mi cuenta de ventas, ¿no? Las cuentas de ventas, aquí puede ser con la opción de productos sin IVA, que sería en la parte superior, y con IVA en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, esto me permitirá que los asientos contables se vayan generando, ¿no?, automáticamente con los parámetros que yo les estoy poniendo. Y la cuenta del costo de ventas que está en la parte que puede ser la misma, ¿ya? La de ventas podría ser, preferiblemente, tiene que ser por separado, ¿no? Identificando cuáles son con tarifa 2 y cuáles son con tarifa 0. Bien, y si queremos que una vez que nosotros vayamos facturando, se vaya generando automáticamente la contabilización, le vamos a poner clic en esta opción. Es decir, una vez que nosotros ya hacemos una venta y le guardamos, el sistema ya me va a contabilizar en línea, es decir, en ese momento se va a realizar la contabilización. Bien, otro parámetro venía acá también que se relaciona con las ventas, miren, son las cajas. Los bancos, los clientes, bueno, aquí también va la cuenta de proveedores y son cuentas en general. Entonces el sistema va a utilizar, ¿no es cierto?, de manera predeterminada estas cuentas. O sea, no necesariamente quiere decir que siempre solamente tengo una opción para poner solo caja y solo esa va a funcionar, ¿no? Yo puedo tener varias cuentas de caja, pero se ponen aquí de manera predeterminada, ¿ya? De igual manera, yo tengo aquí las cuentas o cajas contables de compras, ¿no es cierto?, el IVA. Cuando yo asumo la retención, acá tengo el IVA en ventas. Miren, es muy importante la cuenta del IVA en ventas para que genere el asiento. Y de esta manera, en la parte de la contabilización de las cajas, quiero que se contabilice en línea. Entonces yo le voy a poner este botón para que se contabilice. Cada vez que yo hago una transacción con cajas, se contabiliza automáticamente. Aquí en tipo de contabilización de banco se contabiliza automáticamente. El tipo de contabilización en compra se contabiliza automáticamente, el tipo de contabilización en venta se contabiliza a sí mismo de forma automática y en línea, ¿no? Bien, entonces acá en los cobros vamos a poner las cuentas para realizar los anticipos de clientes, los anticipos de proveedores, las cuentas de caja, bancos. Bueno, en esta parte nosotros vamos a hacer algún video por temas. En este caso, hemos dado ya 2 webinars en los que ya hemos explicado toda la parametrización del sistema y se están cargando en el YouTube. Hiciste ya un video cargado en el YouTube, solamente tenemos que ingresar y verificar, ¿no es cierto?, los cursos que ya se van enseñando, ya se van dando en los cursos. Ustedes pueden ingresar en YouTube. Yo este curso también los vamos a subir, ¿no es cierto?, al YouTube, ¿ya? Entonces, por favor, si se suscriben y le ponen en la campanita para que el momento que se genere o se cargue algún curso les vaya notificando, ¿no?, y podamos ir revisando.
Bien, entonces el tema de hoy, como les decía, es la parte de la facturación. Entonces me estoy encaminando más a la parte de cómo hacer una factura, pero primero debemos parametrizarla, ¿no? Para poder funcionar. Bien, entonces una vez que ya tenemos los parámetros contables, ¿ya? Existen aquí unos parámetros de facturación. Bueno, en este caso nosotros no vamos a configurar nada de esto porque se trata de otro tipo de configuración para otro tipo de empresas. Entonces va encaminado a las empresas comerciales, ¿no? Aquellas que hacen las ventas de mercaderías o ventas de servicios, etcétera, ¿no? Bien, entonces esta parte nos saltamos de los parámetros de facturación y sobre todo en la facturación se tiene que parametrizar las dos opciones que son los parámetros de la facturación electrónica. A las empresas que generan su facturación electrónica tenemos que ingresar aquí la firma electrónica y la clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se encuentra ingresada una firma electrónica y lo que se hace primero es como fase de pruebas, ¿sí? O sea, se adquiere la firma electrónica y se le tendría que agregar, ¿no? Entonces buscamos la firma electrónica y la agregamos, ¿ya? Ponemos nuestra clave y aquí también automáticamente ya el sistema va a saber en qué fecha se va a caducar. Igual nosotros tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Cuántos días ya se van a caducar para nuevamente renovar nuestra firma electrónica, porque caso contrario ya no van a pasar, no se van a anular esas facturas. Escogemos la opción si queremos llevar contabilidad, sí o no. Y aquí podemos escribir alguna información adicional que salgan en las facturas, ¿no? Impresas en el RIDE. Entonces, como tal, el RIDE vendría a ser la representación impresa de un documento electrónico, que es el PDF, que es lo que estamos enviando, ¿no es cierto? O que llega a nuestros clientes, ¿ya? Bien, entonces, y se pone el botón de enviar. Listo, entonces aquí ya tendremos, esa sería la primera opción. Estas opciones de acá les dejamos tal como son porque son configuraciones que me permiten, ¿no es cierto?, agregar los datos para la emisión de la factura electrónica. Entonces esto no le vamos a topar, solamente vamos a generar la parte esta, ¿no es cierto? Y le guardamos, ¿ok? Bien, entonces esto en cuanto a la parte de los parámetros de facturación electrónica y los parámetros SMTP. ¿Qué es lo que diría aquí? Lógicamente nosotros acá tendremos que hacer el envío, ¿no?, de nuestros documentos electrónicos. Entonces necesitamos ingresarnos a un correo, en los cuales tenemos que ingresar aquí el servidor del correo, que este es exclusivamente para Gmail. Acá tenemos también el usuario que viene a ser el correo que le vamos a utilizar. Tenemos que crearnos un correo electrónico para digitarle aquí el puerto SMTP, que es el puerto que maneja el correo para Gmail, las claves y le hacemos una validación, ¿no? Entonces, cuando ya se encuentra, va a salir este mensaje que dice conexión exitosa, ¿ya? Entonces, este vendría a ser también uno de los parámetros para hacer la factura, ¿no? Bien. Vamos a ver de pronto en el chat, a ver si encuentra alguna consulta. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Ok, bien. Entonces, una vez que ya tenemos estos parámetros, ¿verdad? Vamos a revisar también. Bueno, revisemos alguna consulta adicional de pronto si. Ya, bueno, cuando ustedes tienen algún problema, ¿no es cierto?, con el sistema, si está rebotando, si es que no genera o se genera un error en eso, lo que tenemos que hacer es consultar, ¿no es cierto?, con el soporte técnico que estamos trabajando de lunes a viernes, ¿no es cierto?, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces simplemente voy a dejar aquí el número de celular donde se puede agregar, lo vamos a agregar. Si usted nos deja su número, yo voy a agregarles a un grupo, ¿no es cierto?, donde estamos técnicos y los vamos a ayudar justamente en la configuración de este proceso, ¿ya? Ok. Pues Andrés Villa dice, en la cuenta contable de bancos tiene que ser asignado uno de los bancos que la empresa tiene o debe dejar la cuenta contable que dice solo bancos, en la cuenta contable de bancos. Ya, ok, entonces sí, ahí ingresan nomás sus números telefónicos para yo crear, si no tienen un grupo, puede ingresar su número, sobre todo que tenga WhatsApp, para yo ir agregando, ¿no? Bien, en la parte que dice que la cuenta contable de bancos tiene que ser asignado uno de los bancos de la empresa que tiene. Bueno, en esta parte de los parámetros ingresa un solo banco, no el que más se utiliza, pero realmente el momento de facturar yo puedo aceptar cualquier banco que yo tenga. Yo puedo tener 3, 4 bancos, pero el momento de facturar yo puedo escoger a qué banco va el depósito, por ejemplo, ¿no? O el cobro, ¿ya?
Bien, entonces, una vez que ya tenemos los parámetros, igual aquí en la opción de administración, en los datos de la empresa, tenemos que, por ejemplo, poner nuestro logotipo con el botón de agregar logo y enviar para que este logotipo aparezca en el formato también RIDE, ¿no es cierto? Y también en los informes. Entonces, su logotipo también podría salir impreso en los documentos que envía, ¿no es cierto?, a sus clientes, ¿no? En el momento que facturas, una nota de crédito, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a la parte del módulo bien, de compras, ¿no? Entonces vamos a seguir con la parametrización para poder facturar. ¿Qué más necesitamos? Crear, ¿no es cierto? Crear nuestros productos, en este caso, para poder facturar, ¿ya? Entonces, para crear nuestros productos necesitamos primeramente crear las líneas de productos, los productos categorías, subcategorías, subgrupos y las medidas, ¿no? Entonces, todas estas opciones tengo que crear primero antes de crear mis productos, ¿ya? Las líneas de productos, por ejemplo, vendrían a ser agrupaciones, como la línea blanca, pueden ser grupos que me permitan, por ejemplo, hacer una clasificación, ¿no es cierto?, a mis productos de venta, ¿ya? La línea blanca, por ejemplo, vendría a ser una línea que yo podría crearla aquí, ¿no es cierto? Simplemente escribiendo aquí, yo puedo escribir mi agrupación, ¿ya? Yo le voy creando, ¿no? De manera que yo tenga agrupaciones y el momento que vaya a crear mis productos, yo le voy relacionando. La línea blanca va a agrupar a las lavadoras, cocinas, refrigeradoras, ¿no es cierto? Que vendría a ser las categorías en este caso, ¿ya? Asimismo, yo me voy a productos categorías y puedo ir creando aquí las lavadoras, los, las cocinas, etcétera, ¿no? Entonces vienen a ser eh, categorías. Y si quiero hilar más fino, yo podría incluso también crear una subcategoría, ¿no? Si yo tengo mis categorías, puedo también mi subcategoría o mi subgrupo. Entonces ya dependiendo, por ejemplo, de cómo yo quiero clasificar mis productos, yo tendría estas opciones, ¿no? Tal vez ya con las dos primeras, de pronto ya se solvente la necesidad de clasificar. Y esto me permite sacar reportes en el sistema. Por ejemplo, sacar estadística por ventas por líneas, por grupos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos acá, también puedo yo crear las medidas. Entonces vienen a ser, ¿cuál es mi unidad de medida? Entonces, ¿cómo facturo yo por kilos, por metros, por libras, por quintales, etcétera, ¿no? Entonces yo tendría que crear de aquí, ¿cierto? Sección corta, la M de metros, y entonces yo puedo ir creando aquí mis unidades de medida. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestras opciones aquí de medidas, subgrupos, líneas, etcétera, yo puedo irme a la opción de productos, ¿ya? Y puedo ingresarle de dos maneras, ¿ya? Una de las maneras es ingresándole manualmente en el MAS y otra también puedo ingresar mediante una plantilla, ¿sí? O una plantilla para evitarme el proceso de ingreso manual. Es decir, aquí me demoraría más, ¿no? Y aquí en cambio lo ingresaría de una sola. Entonces, bueno, veamos la primera, el proceso que sería la más rápida, que es la plantilla de Excel, ¿no? Entonces, lo que hacemos es digitar en el botón de plantilla de Excel y vamos a ver que se va a generar una plantilla que tiene que ser justamente esta que está aquí, ¿ya? Como vemos, en donde me va a salir, ¿no es cierto?, esta cabecera, que no debo modificarla porque está diseñada justamente para que esto suba, ¿no? O sea, yo no le puedo cambiar aquí los colores, no, o sea, está protegida en sí, no le puedo modificar. Entonces, hacia abajo tenemos estos ejemplos, miren, aquí va los códigos de nuestro producto, este va la descripción, o el nombre del producto, aquí también el código de barras que también tiene el sistema, que podría copiarse, este puede ser el mismo que acá, no habría problema. Aquí ya tengo que, miren, ya una validación, si mi producto tiene tarifa 12 o 0, ¿no? Entonces tendría que escoger acá o cambiarles, ir agregando hacia abajo, miren, ya se va poniendo, ¿no? Acá tengo la línea que estábamos hablando de la línea blanca y acá vendrían las cocinas, ¿no? Entonces, si yo ya le ingreso aquí, ya me crearía el sistema automáticamente. Esto tendría que, por ejemplo, miren, esto no es para los saldos iniciales. A veces aquí hay de pronto un poco de confusión, ¿no? Porque yo pienso que con esto ingreso los saldos iniciales, es decir, cuando mi empresa comienza una actividad comercial, yo hago una toma física y hago el costeo, ¿verdad?
Y yo, entonces voy a poner mi existencia y costo. No, esto no es para esto, ¿no? Esto viene a ser una referencia nada más. La transacción de saldo inicial se tiene que ingresar por otra opción en el sistema, ¿ya? Eh, no sé si están viendo ya. No sé si se está viendo la plantilla. Sí se está viendo la plantilla, ¿verdad? Ya, pensé que no se estaba viendo la plantilla. Entonces me avisan si lo que estoy explicando de pronto, como no me cambié de plantilla, entonces el costo se puede dejar en cero. Se puede dejar en cero, pero puede servirnos de eso, por ejemplo, para hacer otra plantilla que serviría para hacer, sí, los saldos iniciales. Pero es mejor no subirlo. O sea, sí tiene un valor porque va a cambiar. Entonces, esto sería de subirla en otra plantilla distinta, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí le podríamos dejar cero. Podríamos tener dos, una dejarle solamente como referencia, pero mejor es subirla con cero. Yo podría tener dos, una ponerle, pero para hacer otra plantilla, ¿no? ¿Ya? Entonces no es para los saldos iniciales, esta parte que está aquí. Aquí si le dejo en blanco la unidad, entonces eh, me va a salir por default, o sea, automáticamente cuando le dejamos vacío me va a salir la palabra unidad, ¿no? En cambio acá, miren, no sé si se ve los precios de venta, ¿no? Estos son los precios de venta. De acuerdo a los parámetros que estábamos explicando, los precios pueden ser más IVA o pueden ser incluidos el IVA, ¿ya? Ya, vamos a subirlo, ya les explico cómo subiríamos los saldos iniciales. Entonces, aquí vienen los precios. Ustedes pueden, por ejemplo, tener hasta 5 precios de venta. Precios pueden ser incluidos o más IVA. Entonces, el primero podría ser, por ejemplo, el precio al consumidor final, el segundo a un mayorista, el otro a un distribuidor, y etcétera, ¿no? Hasta 5 precios. Entonces, va de acuerdo con los precios que parametrizamos en la administración, si queremos incluido o más IVA, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta plantilla, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, yo no le voy a subir, ¿ya? Y le tendríamos que ingresar, ¿no es cierto? Por este botón que está aquí, que se llama importar productos. ¿De entonces, en este botón, entonces primero genero la plantilla y luego me voy a importar los productos. Digo la opción, dice agregar productos, ¿ya? Entonces, agregar mis productos mediante la plantilla que acabamos, ¿no es cierto?, de crear y le podemos cargar, ¿ya? Bueno, en este caso tendríamos solamente que buscar la plantilla y la podemos agregar aquí y el sistema se va a actualizar, ¿no es cierto? Entonces, para poder facturar necesitamos de esta manera crear nuestros productos. Había una consulta que por dónde ingreso mis saldos iniciales. Bueno, los saldos iniciales se tendrían que ingresar en el módulo de compras. Hay la opción que se llama ingresos, ¿no? Entonces, en la parte de ingresos, yo tendría que hacer una transacción. Por ejemplo, si la empresa comienza actividades el 1 de enero del 2020, entonces yo lo que hago es poner nuevo, ¿ya? Y aquí escojo la opción de inventario inicial, ¿ya? Y aquí comienzo a buscar mis productos que ya han sido cargados. Comienzo a ingresar de manera manual esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la opción, voy a poner la cantidad, voy a poner los costos, y así yo puedo ir ingresando, ¿verdad? Todos mis productos en el momento que haga mi inventario inicial. O también tengo la opción aquí, miren, de importar. Lógicamente tendría que tener yo ya una plantilla donde estén los códigos, la cantidad, el costo unitario y el total, y también puedo subir de aquí el inventario inicial, ¿no? Y le guardamos, entonces de esta manera podríamos ingresar justamente el inventario inicial, que era una consulta que se me estaba realizando, ¿no es cierto?, hace un momento, ¿ya? Bien, entonces continuando con los parámetros para poder hacer la factura, ¿ya? Entonces, estamos en la parte de los productos, ¿no? Bien. Entonces, de manera, en la plantilla, bueno, ya explicamos esta parte, en el cambio, si le vamos a ingresar de manera manual, aquí yo tengo las opciones de llenado, ¿no es cierto?, de mis campos,
En el sistema se va a generar automáticamente un código de producto. Pero si yo no quiero, por ejemplo, este código de producto, yo le puedo modificar y poner el código que yo necesite. Además que yo puedo generar un código de barras que el sistema le genera, ¿no? Y si doble clic se va cambiando el código de barras. O también puedo mantenerme con el código que yo quiero manejar con la empresa. Y aquí voy a poner la descripción de mi producto, ¿no? Lo ponemos de manera producto, donde yo tengo que especificar, por ejemplo, en el caso que sea la ropa, la talla, el color, la marca, el modelo, etcétera, ¿no? Y que me permita así poder buscar el momento que facturo. Y como explicamos, las líneas, las categorías, subcategorías, también puedo ir agregando, ¿no? A qué categoría pertenece, ¿no es cierto? Si son accesorios, si es un repuesto, si, bueno, en mi serie todas las categorías que primeramente parametricé y que se van relacionando o agrupando con mi producto. Ya también yo puedo poner las categorías, ¿verdad? Puedo poner mis subcategorías y mis subgrupos, ¿no? Entonces ya dependiendo de mi tipo de producto y a los parámetros que yo haya generado, le voy haciendo. Esto me permitirá, por ejemplo, como les decía, sacar reportes, ¿no? Por líneas, categorías y hacer una estadística. Además de eso, yo tengo aquí las opciones del IVA, ¿no es cierto? En el caso de que si mi producto tiene tarifa 0, tarifa 12, no objeto o exento de IVA, ¿ya? Aquí cabe aclarar que, por ejemplo, no es lo mismo decir exento de IVA que 0%, ¿no? O, por ejemplo, no objeto. La parte tributaria, bueno, especifica o explica estas opciones, para qué sirven, ¿no? Pero lo importante es que no podemos confundirnos porque es diferente exento de IVA que cero, ¿no? Ya que si nosotros nos equivocamos en esta parte y ponemos exento, vaya, me va a generar mal en la parte digamos, cuando yo genere la parte tributaria de los anexos transaccionales. Entonces, esto tendríamos que ponerle, ¿no? Siempre y cuando verificando qué producto sería y poniendo el código o el valor que pertenece, ¿no? Cada producto. Bueno, revisamos un ratito el chat a ver si tienen alguna consulta. Ya, bien, bien. Entonces, sí, claro, yo puedo tener el código principal. Bien, este a veces viene a ser su código principal y el código de barras. También ustedes, si tienen código de barras, igual viene a ser el código principal. Es decir, si tienen un código, le podemos poner también aquí en el campo de código, ¿no? Además, tenemos aquí el estado del producto. Aquí tenemos unas validaciones, vendrían a ser. ¿Cuál serían? Por ejemplo, yo tengo este botoncito que se dice controlar negativos. ¿Qué significa? Que cuando, ¿cierto? Está desactivado, el sistema me va a permitir con factura, sacar los productos cuando el stock esté en cero. Entonces no va a controlar, se va a hacer negativo. Es decir, yo tengo cero y me va a permitir facturar con negativos. En cambio, si le doy clic, el sistema no me va a permitir facturar con stock en cero. Entonces hace un control de negativos, ¿no es cierto? Para evitar justamente que el costo se vaya a dañar, que haya negativos en mis carnes, etcétera, ¿no? Y esta opción también va a controlar los precios, es decir, no me va a permitir facturar cuando el precio sea menor al costo, ¿ya? Entonces, esto me va a permitir para que no haya pérdidas, ¿no es cierto?, el momento de la facturación, ¿ya? Tengo las unidades de medida, si son metros, si yo vendo por quintales, si vendo por unidades, etcétera. Entonces, yo voy a ingresar aquí, ¿no es cierto?, la unidad de medida de cada uno de mis productos. Bien, en los códigos, de acuerdo a la ficha técnica del SRI, como al tratarse de factura electrónica, me consultan si es que permite poner algunos caracteres especiales. Bueno, en los códigos o en los nombres no se debería poner códigos o caracteres especiales. Por ejemplo, ampersand, porcentajes, signos de moneda, etcétera, porque en la ficha técnica, al momento que se genera la información, va a rechazar, va a ser devuelto, ¿no es cierto? Los caracteres especiales no va a aceptar la factura electrónica. Entonces, lo que se recomienda son códigos alfanuméricos, ¿no? Sobre todo en los códigos no van espacios, ¿no? En la descripción sí podría ir en espacios, pero si ustedes generan, por ejemplo, códigos especiales, va a generar va a ser devuelta la factura, va a ser rechazada, ¿no? En ese punto hay que tener cuidado e ingresar solamente la opción, ¿no? Entonces, el botón de compuesto
hice una consulta y me dice cómo funciona el compuesto. Bueno, en este caso nosotros estamos en desarrollo esta parte ahí en compuesto, ahorita no. Está en desarrollo que a futuro se va a seguir desarrollando y les vamos a avisar, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, el manejo de recetas o algo, sería de próximamente, ¿no? Depende del contexto. Bien, y acá igual manera como vimos en la plantilla, aquí tenemos los precios de venta que pueden ser incluidos y tenemos aquí hasta 5 precios de venta en los cuales tendríamos que ingresar, ¿no? Y precios de venta, ¿ya? Entonces, tenemos hasta 5 precios de venta. Entonces, el primer precio podría ser de venta al público, el otro podría ser mayorista, el otro podría ser, etcétera, ¿no? A un distribuidor. Y acá simplemente son referencias, el costo actual, costo compra, son referencias nada más, ¿ya? Bien, el siguiente pestaña, bueno, en esta opción sería para un módulo adicional que se está en desarrollo aún, que es la parte de talleres y que estaríamos, claro, dispuestos a avisarles cuando ya se encuentre ya completo, ¿no? Esto sería para vehículos y acá en la parte de contabilidad vamos a ver que existen también los códigos contables que ya parametrizamos en la parte de administración, vienen hacia acá, ¿no? Entonces aquí está la cuenta de inventario, la de ventas, el costo de ventas y adicionalmente va a aumentar el código de impuesto a la renta, es decir, que cada vez que yo compre, el sistema ya sepa, ¿no es cierto?, con qué código de retención yo voy a comprar, de manera que el sistema ya me genera automáticamente el momento de la compra, ¿no? Bien, entonces había una consulta que me decía que, por ejemplo, si tenemos esta opción de compuesto, el control de negativos en este momento es uno por uno, ¿no? Ahorita no hay una opción en que me maneje todos al mismo tiempo y yo le tenga que dar clic para que toditos se hagan, tengan ese control de los negativos. Ahorita por lo pronto está puesto, bueno, automáticamente ya se pone el visto, ¿no? Pero se aplica a uno por uno, ¿no? En ese caso. Bien, acá tenemos la parte de la ficha técnica donde vamos a poner las características físicas, químicas, tamaños, dimensiones, etcétera, peso de nuestro producto. Una imagen adicional y ya tendríamos creado nuestro producto, ¿no? Bien, entonces esta en la parte de los productos y también para facturar necesitamos, por ejemplo, crear los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser los servicios? Igual aquí tenemos igualmente otra plantilla donde podemos ingresar todos los servicios que presta la empresa, son los servicios que factura, son los servicios que hace, que vende, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si a veces hay algunas pequeñas confusiones que pensamos que estos servicios de pronto son para compras o algo, ¿no? Porque como bueno, está aquí en este módulo compras, vamos a pensar que se trata para comprar. Entonces, son los servicios que presta la empresa, como asesoramientos, capacitaciones, el traslado de las mercaderías, etcétera, ¿no? Entonces, también hay la opción para poder ingresarlo a través de una plantilla. Entonces, si yo tengo aquí la opción de plantilla, yo me descargo, ¿no? Entonces, de igual manera, entonces yo voy aquí a ingresar mi código del servicio, el servicio, por ejemplo, de mantenimiento, por honorarios, etcétera. Los precios de venta, bueno, también podría tener precios de venta si tiene tarifa 12 o 0 o a qué línea pertenece, ¿no? Entonces, una vez que yo haya ingresado mi plantilla, ¿no es cierto? Yo puedo, con este botón, ¿no? Puedo subir, o sea, cargar a mis servicios, ¿no? Y si lo hago de manera manual, entonces yo tendría que aquí adjuntar, ¿no es cierto?, mi código, digamos que yo voy a hacer el traslado de mercaderías, ¿no es cierto?, en ventas, ¿no es cierto? Entonces, si fuera un traslado de mercaderías en ventas o traslado, tendría que poner aquí mi cuenta relacionado con este servicio, ¿ya? Y el valor del IVA. En el caso que sea traslado, viene a ser con tarifa 12, ¿no? Pero si en cambio una empresa se dedica, por ejemplo, al servicio de transporte. Entonces yo digo, el servicio de transporte, entonces aquí sí ya vendría a ser la tarifa cero, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Bien, entonces aquí le vamos a realizar, de acuerdo con el plan de cuentas, le vamos a relacionar nuestra cuenta contable de manera que ya se haga el asiento contable.
También puedo poner mis precios de venta o puedo dejarle vacío para que el momento en que yo facture puedo ir cambiando, ¿no? A veces en los servicios es diferente, puedo tener diferentes precios en los servicios. El estado del gasto pues ya se encuentra activado y este viene a ser un costo como referencia nada más, ¿no? Entonces el costo de este servicio, ¿no? Entonces simplemente es una referencia en este punto. Bien, entonces le guardamos y ya tendríamos, ¿verdad? Nuestro servicio creado. Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos creado nuestros servicios, bien, vamos nosotros, ya tenemos nuestro producto, el inventario inicial, etcétera. Nos vamos ahora a la parte de ventas y también debemos parametrizar ciertas opciones para poder facturar. Una de ellas, por ejemplo, va a ser lo que son tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito, entonces, si la empresa, por ejemplo, hace facturación, ¿verdad? Y utiliza tarjetas de crédito, entonces sus clientes me pagan con tarjetas de crédito, yo en esta opción tengo que crear mis tarjetas de crédito. Aquí ya se encuentran el ejemplo ya creadas algunas y lo que sería es poner en el más, poner el nombre de nuestra tarjeta de crédito y guardar. Y aquí ya tendría mis tarjetas de crédito, ¿no? Entonces es importante porque el sistema también tiene la opción de liquidación de voucher. Entonces es uno de los parámetros para hacer la liquidación de voucher. ¿Ya? Entonces esto sería también importante para generar justamente en otra clase vamos a hacer un video, ¿no es cierto? O una webinar igual sobre el tema de liquidación de voucher próximamente, ¿no? Bien, entonces tenemos acá las tarjetas de crédito. Luego tenemos que, lógicamente, tener nuestros almacenes, ¿no? Aquí en este ejemplo tenemos varios almacenes que se han creado, pero generalmente el sistema viene con un solo almacén, que es el almacén principal. Es el espacio físico, ¿no es cierto? Donde se encuentran mi bodega, donde se encuentran mis productos, vendría a ser, ¿no? Bien, y a medida que, por ejemplo, la empresa va expandiéndose, yo puedo ir agregando sucursales, ¿no? Entonces, puedo crear un almacén que vendría a ser otra bodega adicional o en la bodega de la prensa, bodega de Solanda, la bodega de Guayaquil, vienen a ser puntos de emisión o sucursales, ¿no? Entonces, el almacén principal vendría a ser la matriz, las sucursales, y yo puedo ir creando, ¿no es cierto?, adicionalmente mis bodegas, ¿ya? En este caso, bueno, ya vendría con una sola bodega y aquí en la demostración, como es una demostración, tenemos varias bodegas, ¿no? Como ejemplos, ¿ya? Entonces, dentro de ventas ya tenemos la creación de los almacenes, y nos hace falta crear, por ejemplo, las secuencias. Entonces vamos al siguiente paso, que serían las secuencias, porque tenemos que crear, sí, justamente a los vendedores, pero primero debemos crear las secuencias. Entonces, ¿a qué se refiere las secuencias? En esta, por ejemplo, tenemos que comprenderle, ¿no? El concepto de lo que significa esta opción de las secuencias, ya que de acuerdo a la parametrización nosotros vamos también a relacionar nuestras secuencias con los vendedores, ¿ya? Entonces, les voy a hacer un ejemplito en una hoja de Excel, ¿no? Para poder entender de lo que se trataría esto, ¿no? Bien, entonces, no sé si se está viendo de pronto mi hoja de Excel. Sí se ve la hoja de Excel, ¿no? Ok, muy bien. No sé si tienen alguna consulta. Si está claro las explicaciones que estoy llevando, no sé si voy en un buen ritmo o de pronto falta alguna, si está comprendido, si está claro, perfecto, muy bien, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces sí está claro, perfecto. Espero esclarecer, ¿no es cierto?, todas las dudas. Quiero saber de pronto si se ha esclarecido algunas dudas del sistema. De pronto tenían alguna duda y en este momento ahorita ya saben cómo hacerlo. Bien, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver la parte de la secuencia. ¿A qué llamamos secuencias? Miren, voy a comenzar para poder entender esta opción de las secuencias. Nosotros tenemos que entender lógicamente el concepto de lo que se trataría esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de lo más simple. Digamos que una empresa comienza su actividad comercial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, no es cierto? Va al SRI y saca el RUG, actualiza, me voy a dedicar a la compra y venta de mercaderías. Entonces, el SRI le va a generar, ¿no es cierto?, un local. Entonces digo, voy a hacerme un local en la ciudad de Quito y voy a emitir facturas, ¿no es cierto? Entonces se va al SRI y le va a emitir un número. Viene a ser este número que vemos aquí, viene a ser el número de local, entonces el 001. Y luego en el mismo local yo voy a tener mi punto de emisión.
Es decir, yo voy a facturar en mi local, entonces le va a generar el 001. Entonces, estos dos números vienen a constituir la serie, ¿ya? Y 9 dígitos más que vienen a ser la secuencia. En suma, siempre tienen que ser 15 dígitos, ¿no? Para eso voy a tener una serie de documentos, ¿no es cierto? Digamos que estoy haciendo el ejemplo de la primera vez que una empresa va a comenzar su actividad comercial con facturas físicas, entonces vendría a hacer la factura, una nota de crédito, una guía de remisión, voy a generar mis retenciones en compras, voy a hacer una nota de débito, una liquidación en compras, y todas son físicas, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar con mi empresa en Quito, con un local y un punto de emisión, entonces esto me va a hacer, por ejemplo, la imprenta, me van a hacer un blog, etcétera. Esto es lo que yo tendría que parametrizar aquí, ¿no es cierto? Poner más y ingresar, ¿no es cierto? Y documentos físicos, ¿no es cierto? Digamos que entonces me estoy inventando datos, los teléfonos, etcétera, y yo tendría que ingresar aquí el tipo de documento. Entonces tendría que ser primero la factura, luego ingreso la liquidación en compra, la nota de crédito, la nota de débito, uno por uno, ¿no? Y tener el número de autorización que me dio el SRI. Si fuera física, entonces yo tendría que tener 10 dígitos aquí. Este es el local, aquí me da una validación, el sistema me está diciendo que no estoy ingresando 10 dígitos, ¿no? Entonces me está diciendo que no le ingreso los 10 dígitos, estoy haciendo datos que me estoy inventando, este es el local, ¿no es cierto? Y aquí está el punto de emisión de mi local, y aquí viene la secuencia numérica, ¿no es cierto? Desde el 1, ¿ya? Y no le voy a poner electrónico porque es físico, pero en el caso que fuese electrónico, entonces yo aquí sí tendría que poner el clic, ¿no? Para que se genere una secuencia electrónica, ¿no? De mi factura. ¿Ya? Bien, entonces aquí yo le voy a crear. Entonces de esta manera yo voy creando todos mis documentos, ¿no? De lo que ya estaba aquí. Hagámoslo en el Excel otra vez nuevamente y vamos a ver que ya está ingresado la parte esta. Así yo tengo que ingresar uno por uno, ¿no es cierto? Entonces ya tengo una sola secuencia creada en el sistema. Es decir, yo en el sistema voy a tener 6 registros, ¿no es cierto? Aquí tengo bastantes, pero es porque es una empresa de demostración que se han ingresado varios, ¿no? Pero aquí en el programa va a venir, por ejemplo, como facturación electrónica. O sea, viene ejemplo como facturación electrónica, ¿ya? Entonces, estoy haciéndole un ejemplo para poderlo entender, ¿no? Ahora, después, la empresa, en el ejemplo que estamos haciendo, ya deja de utilizar la facturación física, entonces pasa a utilizar una facturación electrónica. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? En el mismo local, que es el 001, ¿ya? Yo voy a sacar mi firma electrónica, la configuro, etcétera, pero me cambio a facturas. Igual tengo facturas electrónicas, ahora tengo notas de crédito, guías de remisión, retenciones en compras, notas de débito, pero la secuencia ya no puede ser la misma, porque esta yo ya la utilicé para la facturación física, entonces ahora yo tengo que utilizarle para la facturación electrónica. Entonces, de manera que no se cruce, ¿no es cierto?, esta serie con esta de acá, porque ya es otra serie para facturación electrónica. El local vendría a ser el mismo 001, ¿no? Pero el punto de emisión vendría a ser el 901. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero que se cruce con esta opción. Entonces, yo le cambio mi punto de emisión y le voy a poner 901 y vemos que nunca se va a cruzar, ¿no es cierto? Y asimismo yo tengo que ingresar uno, cada uno de ellos. De los 6 que eran físicas, voy a ingresar 6 más, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, aquí ya tendría, ahora sí tendría que poner el clic aquí, que es la opción que me va a decir que es un documento electrónico, pero la autorización del SRI ya queda vacío. ¿Por qué? Porque ya la firma electrónica me va a generar la autorización en este caso. Entonces, ya tendría 12 registros aquí, ¿no es cierto? Estos 6 y estos 6. Y luego, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, la empresa se expande mucho más y voy a tener una sucursal en Guayaquil y voy a hacer factura electrónica. Entonces, ¿qué va a hacer el SRI? Al tratarse de una sucursal, entonces ahí sí hacemos el trámite con el SRI y voy a generar más facturación electrónica, más documentos, pero el local ya no es 001, porque ya viene a ser una sucursal, sino 002. Y comenzaría con un punto de emisión dentro de Guayaquil, ¿no es cierto? El 901. Vemos acá que podría ser, ser el mismo número, ¿no? Acá, pero no se están cruzando porque este es 001, 901 y este es 002, 901. Es decir, es de una sucursal, maneja el mismo punto de emisión, pero no se están cruzando, entonces no habría problema en ese punto, ¿no? Ya, bien.
Esto en cuanto, ¿no es cierto?, a las secuencias. Entonces, igual, si en Guayaquil se ha creado estas secuencias, ¿no es cierto?, distintas, entonces yo de igual manera yo tengo que venir acá y seguir agregando más, ¿ya? Ir agregando más. Y algo también para los móviles. Digamos que en Guayaquil va a utilizar alguien el móvil, ¿no es cierto? Es decir, el sistema sabemos que puede venir en los planes para utilizar una aplicación que puede descargarse del Play Store. Es un programa en Android, ¿no es cierto? En los cuales yo puedo emitir también facturas, puedo hacer proformas, puedo crear clientes, crear productos. Bueno, habría que parametrizar en el móvil, en el celular, ¿ya? Entonces, en el celular viene a ser otro punto de emisión distinto al que tenemos aquí, porque aquí trabaja un facturador, pero por cada móvil o aplicación que nosotros la vayamos a utilizar, tenemos que crear una secuencia distinta. Por ejemplo, miren, aquí está en Guayaquil mismo, ¿ya? Pero tenemos aquí la secuencia, ¿no? Tenemos aquí una secuencia distinta, va a ser el 801. Entonces, de manera que esto no se vayan cruzando, ¿no? Entonces, por cada celular o por cada móvil yo tengo que tener una secuencia distinta. No le hemos puesto aquí, miren, las retenciones, porque ya con la retención que yo ya tengo creado acá, yo no necesito hacer más retenciones en compras con otros puntos de emisión. Entonces, más son para los documentos que manejaría en la parte comercial, ¿no? No sé si hay alguna consulta en esto de la secuencia, si es que está claro. Entonces, yo lo que tengo que es analizar, ¿verdad? Cómo son las secuencias, cuáles son mis puntos de emisión. Tengo que analizar y crearme un cuadrito, ¿no es cierto? Así mismo como en Excel para poder ingresar en el sistema, ¿no es cierto? En las secuencias, ¿no? Estas secuencias siempre van relacionadas también con los facturadores, con los vendedores, porque podría ser que yo tenga un facturador para Quito, que es la persona que ingresa solo las facturas de Quito, otro facturador puede hacer que ingrese solo en Guayaquil y otra persona maneje el móvil. Entonces yo tendría 3 usuarios, ¿no es cierto?, que están haciendo la parte comercial en el sistema. O puede ser, también se puede parametrizar que un facturador pueda escoger 2 secuencias diferentes, ¿no? Entonces ya todo depende de cómo trabaje con el sistema, ¿no es cierto?, cómo le voy a implementar. Y así yo, por ejemplo, tengo que igualarme antes yo tendría que igualarme. La contabilidad, ¿qué es lo que tendría? Tener una secuencia física, ¿no es cierto? Crearme aquí, las que ya no hice, ¿cierto? Como física para igualarme de manera que no se me autorice. ¿Ya? Entonces digo, entonces me creo una secuencia para igualarme la contabilidad y permito que mi agente de ventas vaya cambiando mi secuencia, mi número para igualarme la contabilidad. Pero cuando ya esté en marcha ya vendría a ser electrónica, ¿no es cierto? Bien, bien, entonces eso en el caso de las opciones de las secuencias. Entonces vamos a regresar nuevamente al programa, ¿ya? Para seguir con la parametrización, ¿no? Entonces, esto en caso de las secuencias. Pues una vez que ya tenemos las secuencias, ¿no es cierto? Tenemos que crear también a nuestros clientes, ¿ya? Entonces luego vamos a crear todo lo que son los agentes de ventas, ¿no? Para crear, ¿no es cierto?, a los clientes, tenemos primero que crear las zonas y los grupos de clientes, ¿sí? Entonces, las zonas de clientes vendrían a ser, ¿no es cierto? Si nosotros queremos un reporte estadístico, digamos, de las zonas en las que se facturan, ¿no es cierto? En dónde se encuentra zonificado mi mercado, si está en una ciudad, si está en el norte, en el sur, en el centro, en los valles, en barrios, en zonas, etcétera. Yo voy agregando aquí las zonas para relacionarlas en el momento que creo mis clientes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a los grupos de clientes, luego creamos los grupos, vienen a ser, por ejemplo, yo voy agrupando a mis clientes, ¿no es cierto? A mi universo de clientes que pueden ser mayoristas, distribuidores, empresas del sector público, etcétera. Y todo esto serviría para generar estadística, para poder generar reportes, ¿no? Para sacar unas ventas por grupos, por zonas, etcétera. Simplemente poniendo el más, yo voy agregando aquí los nombres, ¿no es cierto?, de mis grupos, ¿ya? Y luego puedo crear ya en sí mis clientes. Entonces, los clientes, yo puedo ingresarles como igual, ¿no es cierto? Como hemos visto a través de una plantilla también. Entonces, yo puedo descargarme, ¿no es cierto? Aquí las plantillas. Tengo que ir agregando, ¿no es cierto? El RU, debo dejarle las cabeceras, no les debo modificar. Bueno, ahorita ya se encuentra protegida esta hoja. Lo que sí tengo, miren, me facilita la opción para escoger si es cédula,
si que es RUG, etcétera, ¿no es cierto? Aquí pongo el número de identificación, que es el número de RUG o cédula, ¿ya? Puedo ingresarme el nombre o razón social, el nombre comercial, qué tipo de cliente, si es una persona natural o si es una sociedad, la dirección de la empresa, la dirección de referencia, el correo, que es importante el correo para poder enviar, ¿no es cierto?, para que llegue la factura electrónica al cliente, el número convencional, el celular. Acá tenemos también una opción para escoger a qué provincia pertenece, ¿no? Y así me voy creando mi listado de todos mis clientes, ¿no? Entonces, una vez que yo ya le guardo aquí, ¿no es cierto?, a mis clientes, ¿cierto? Yo puedo, yo puedo subir por este botón que está aquí, por subir, ¿no? Entonces, por aquí le escojo mi archivo, ¿ya? Y le puedo cargar. Entonces ya tendría mis clientes. En ese caso vendría a ser un parámetro adicional que vendría a ser todo lo que son clientes en el proceso. Bien, entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Ahora sí tenemos que crear los agentes de ventas, ¿no? Entonces, para poder facturar, entonces vamos encaminados, todos estos parámetros que estamos viendo van a encaminarse justamente a la facturación. Entonces, nos faltaría un dato más, por ejemplo, para poder facturar también en tesorería, ¿no? En tesorería yo tengo que ingresar mis cajas, las cajas. Pues, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo manejo en la empresa, tengo una matriz y tengo sucursales, es preferible que lógicamente en el plan de cuentas se cree una caja para la matriz, una caja de ventas de la matriz, una caja de ventas de cada sucursal. Entonces, de manera que cada uno tenga su caja y no pueda mezclarse la información, porque cada, por ejemplo, facturador puede hacer cierres de caja y va a tener en cada uno de ellos, va a tener, ¿no es cierto?, su información. ¿Ya? Entonces, igual aquí yo tengo que poner más y debo escoger del plan de cuentas, ¿no? Tengo que escoger el nombre de la caja, registrar aquí el nombre de la caja como está aquí, miren, que se encuentra, y relaciono con el código contable, ¿no? Se pone aquí. Además de eso, un parámetro más adicional vendría a ser la caja de tarjetas de crédito. Entonces se recomienda que se cree la cuenta de tarjetas de crédito para el manejo de los vouchers y no utilizarla con una cuenta general, por ejemplo, caja general, sino manejar una cuenta de caja de tarjetas de crédito, ¿no? Para manejar en la parte de los vouchers. Y así también parte de las ventas, por ejemplo, es que si un cliente me hace un depósito, igual yo tengo que ingresar aquí, tengo que ingresar el banco, ¿no? Entonces, bienvenidos a todas las personas que siguen agregándose a nuestro webinar. Muchas gracias. Bien, entonces igual sigo aceptando a las personas que siguen añadiéndose a nuestro webinar. Bien, entonces igual, estamos acá en la parte de los bancos. Yo tengo que, lógicamente, en mi plan de cuentas ingresar todo lo que son los bancos y aquí tengo que ingresar cada uno de mis bancos de los que voy utilizando, ¿no? Lo vamos poniendo con el más, aquí ponemos el nombre y la cuenta y va a quedarme la opción, ¿cierto? Oigo el número de cuenta, el tipo de cuenta si es de ahorros, el número secuencial de los cheques, la fecha, el titular, el teléfono, si se encuentra activo, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ingresar aquí a nuestro banco, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí ya tenemos, miren, parametrizado ya muchas cosas, ya sabemos hacer el saldo inicial, creamos los productos, los servicios, parametrizamos, etcétera, se encuentra todo parametrizado, por lo tanto, yo ya podría, por ejemplo, ingresar ya a los agentes de ventas. ¿Ya? Vendrían a ser los agentes de ventas, vienen a ser lo cierto, las personas, los colaboradores que van a hacer ingresar las facturas, o también pueden ser los vendedores o pueden ser los cobradores, o puede ser, por ejemplo, una persona que también factura, vende y cobra. ¿Ya? Entonces aquí, mira, tenemos varios agentes de ventas ya ingresados, como se trata de un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos a varios aquí en este caso. Y la forma de ingresar sería con el más y tendríamos que poner, por ejemplo, los nombres, ¿no es cierto? O la función a la que, el del vendedor, el facturador, el que va a dedicarse. Por ejemplo, nosotros en el ejemplo pusimos que digamos que comienza va a ser una persona que va a facturar de manera electrónica, ¿no es cierto? Estos documentos. Entonces, yo le puedo, por ejemplo, parametrizar aquí
Digamos que este es el de la factura electrónica, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir de la 001-901, puede ser, por ejemplo, puede ser Carlos, por ejemplo, le voy a llamar José. Yo le voy a poner, bueno, esto, bueno, le recomendaría por un lado para saber que esta persona se va a dedicar a la facturación de este punto de emisión, ¿no? Exclusivamente para este punto de emisión. O también podría ser una persona que facture a diferentes puntos de emisión. Bueno, eso ya sería el momento en que nosotros, cómo vamos a parametrizar, ¿no? Que vamos a ver inmediatamente. Este facturador también podría estar relacionado con algún centro de costo y vamos a escoger, miren, en el momento que damos en facturador, puede ser también vendedor, puede ser también cobrador, y le tenemos que poner una contraseña y nuevamente, para poderle diferenciar, ¿no es cierto?, a cada uno de los facturadores qué punto de emisión va a trabajar. Es decir, el momento que factura, nos va a pedir una clave, ¿no es cierto? Y eso va a permitir poder relacionarse con la secuencia en la que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, la contraseña puede ser una contraseña corta, no muy larga, porque lo importante es tener justamente, hacerle más ágil, ¿no es cierto?, el proceso de las ventas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner una contraseña corta aquí, ¿no? Y listo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá abajo varias opciones, los cuales me van a permitir la parametrización de este vendedor, de este facturador. Si vemos en la pestaña de general, tenemos la primera opción que me dice permitir modificar precios. Si yo doy clic aquí, entonces en el sistema me va a permitir el momento de facturar en la cabecera. Yo puedo escoger entre los precios 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Ya? O simplemente si le quito, entonces me va a generar solamente el precio de venta que está parametrizado para el vendedor. Me permite seleccionar los precios. Aquí, por ejemplo, perdón, permite modificar los precios, es decir, yo puedo modificar el momento que facturo, puedo digitar el precio o modificarlo. Es decir, si ya por default me sale $100, yo no quiero que se modifique, ¿no es cierto?, el precio, entonces le voy a quitar la opción. Pero si quiero que el vendedor le modifique, entonces le voy a ponerle la opción de clic, ¿no? La otra sería permite seleccionar los precios. Entonces, es lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Yo voy a poder parametrizar a que mi vendedor o facturador escoja, ¿no es cierto?, entre los 5 precios de venta el momento que quiera facturar, o simplemente que no le permita. Permite modificar descuentos o permite, ¿no es cierto? Entonces pero hasta qué límite o porcentaje de descuento podría hacerlo, ¿ya? Puede ser un facturador, un vendedor administrador. Acá tengo otra opción que dice permite modificar las secuencias de las facturas. Es decir, por ejemplo, si yo le doy clic aquí y me sale la factura número 001-001-120, yo le voy a permitir que modifique el 120 y le cambie. Entonces, ¿qué no se recomendaría cuando es facturación electrónica, ¿no? Entonces yo no le permitiría, por ejemplo, esta opción, a menos que sería un facturador que se esté igualando la contabilidad de manera física, ¿no es cierto? Tal vez vaya a ir cambiando. Bueno, entonces ya sería de parametrizar otro tipo de facturador. Permite seleccionar manualmente una secuencia. Esto, por ejemplo, me permite facturar en Quito y Guayaquil. Entonces yo tengo la secuencia numérica para Quito y para Guayaquil. Entonces me permite que seleccione de cuál sucursal o matriz. O simplemente no le pongo el visto, ¿ya? Entonces yo le voy a parametrizar para que escoja, ¿no es cierto?, su propia secuencia, ¿no? Su propio sucursal o matriz. Permito seleccionar varios almacenes o solamente un solo almacén, etcétera, ¿no? Esto no le voy a poner que no permita modificar el IVA, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a la parte de almacenes. Entonces yo le voy a decir a mi facturador que simplemente que facture solo en el almacén principal. O si quiero que facture en 2 almacenes, ¿no es cierto? La misma persona podría ir cambiando de qué almacén a otro almacén. Eso también está cambiando las secuencias, ¿no? Entonces ya dependiendo de las políticas de mi empresa, yo puedo ir escogiendo qué almacén o solamente un almacén, ¿ya? Las cajas, como les decía, yo tengo que crear, por cada facturador tiene que sus respectivos cierres de caja, entonces tiene que tener su cuenta de caja respectiva, si es la caja matriz, si es la caja sucursal, y relacionarle con su caja y con la cuenta tarjetas de crédito, ¿no? Para poder manejar los vouchers, sería un parámetro adicional para manejar la liquidación de voucher, es activar las tarjetas de crédito, ¿no?
Entonces aquí estoy teniéndolo como ejemplos nada más, ¿no? Entonces ya, como tengo bastantes cajas, entonces, claro, yo tendría que tener solo las que va a manejar mi empresa y solo activar o desactivar las que yo necesite, ¿no? La forma de pago, aquí, por ejemplo, yo voy a activar las opciones que mi facturador tendría el momento de hacer una factura y el momento de cobrar. Vienen a ser las formas de cobro de mis facturas, ¿no? Entonces yo puedo activar que puedo escoger las opciones de efectivo, de crédito, ¿no es cierto? Siempre tengo que poner alguna opción que sea como principal. Si es que el cliente me ha pagado con cheques, si el cliente me está pagando con tarjeta de crédito, si mi cliente me hace un depósito. Entonces yo tengo varias opciones que el momento que yo facturo, en la forma de cobro, yo puedo escoger, ¿ya? O si deseo que solamente me paguen contra crédito, entonces yo desactivo y le pongo solo crédito. Entonces, ya dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo serían mis políticas, yo voy activando estas opciones. Igual acá, miren, yo tengo que activar cuáles son las secuencias. Entonces aquí me aparecen las secuencias que vimos hace un momento con las que va a trabajar este facturador. Si dice 001-901, significa que, bueno, ya solamente va a trabajar con esta facturación, solamente con las notas de crédito de ese punto de emisión, ¿no? Entonces aquí, bueno, tengo algunos ejemplos que, digamos que es la nota de crédito por acá, ¿ya? Entonces yo solamente voy activando a los documentos que quiero que utilice este facturador, ¿no? De acuerdo con mi punto de emisión, con mi matriz o como mi sucursal. Bien, acá tengo las tarifas, entonces yo puedo escoger cuántos precios de venta puede escoger el facturador, ¿ya? Puede ser hasta 5, puede ser 3, 2, etcétera, ¿no? Y entonces una vez que yo parametrizo a cada uno de mis vendedores, yo lo que hago es guardar, ya tendría generado, ¿no es cierto?, mi vendedor. Bien, bien, entonces ahorita ya tenemos listo, parametrizado, ¿ya? Para poder comenzar a hacer unas ventas, ¿no? Hacer la facturación. Bien, pues vamos a hacer una factura, ¿no? Vamos al módulo de ventas y escogemos la opción de facturación. Vamos a poner, en este caso, el documento nuevo y aquí ya me aparece nuestra clave. Entonces, he escogido una clave de un vendedor que aparece la secuencia numérica 001-901. Siempre vamos a ver que sale el consumidor final. Yo puedo también escoger, digamos, si yo quiero eh, facturar a otra persona, ¿no? Entonces, simplemente le borro el consumidor final y puedo escoger, ¿no? Y puedo facturar. Como vemos aquí, lo puedo escoger así, ¿no? Y vemos que ya se ha generado, ¿no es cierto?, automáticamente la opción del número secuencial de la factura. Puedo escoger los vendedores. Aquí, por ejemplo, solamente me aparece el almacén principal porque va de acuerdo a los parámetros que hicimos del agente vendedor. Al agente vendedor le pusimos que solo escoja 3 precios, ¿no? Entonces me aparece solo 3 precios. Aquí tengo las opciones de factura electrónica. Se ve que aquí, por ejemplo, está activado que este vendedor escoja todas las secuencias, ¿no? No puedo hacer que solamente escoja una, la que yo le puse, ¿no? Puedo escoger a qué centro de costo va la venta, ¿ya? Y aquí puedo escoger, por ejemplo, ya en los productos, los que vamos a vender. Digamos que yo quiero facturar un producto que se llame, que comience como una abrazadera, ¿no? Entonces le pongo las primeras letras y el sistema va a buscar en todo el listado de los productos, todos los que tengan o coinciden con lo que yo escribí, ¿no? Entonces me salen las existencias y yo puedo seguir escogiendo cuáles van a ser mis productos. Me sale automáticamente ya el precio de venta, ¿ya? Puedo escoger acá el centro de costo. Además de eso, yo puedo, por ejemplo, en el caso de que el cliente me haga retenciones, aparece el botón de retención en donde yo podría ingresar aquí ya el número y el comprobante de retención, ¿no? Directamente. Esto siempre y cuando yo tenga el documento en la mano, ¿no? O sea, el número, o sea, ¿no? En este momento. O puedo yo ingresarla en el módulo de cartera como un estado de cuenta también la retención. Entonces esto serviría solamente en el caso en que yo voy a ingresar la retención en este momento nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se encuentra el código. Yo también puedo digitar aquí el código de mis productos. Claro, yo busco por nombres o por códigos. Aquí también puedo escribir mi código y automáticamente también me va a buscar.
Incluso acá tengo este botoncito que también podría importar, ¿no es cierto?, de un Excel. Pero bueno, generalmente hay la opción adicional, también podría hacerlo. Ya, entonces aquí puedo buscar otro producto también, pues digamos que comience como bra. ¿Ya? Vamos a dar un enter aquí. Enter, break. Y si yo no quiero, por ejemplo, algún producto, simplemente le podemos quitar. ¿Ya? Ya me aparecen mis precios. Puedo modificar mis precios de venta porque le he puesto así en la parametrización, ¿no? Entonces acá vemos que ya se va generando en el pie los totales de la factura. Luego nos vamos a la forma de cobro. Aquí me van a aparecer los totales, ¿no es cierto? Para yo escoger cuál va a ser la forma de cobro del cliente. Yo puedo escoger, digamos, que este valor o en efectivo. Si escojo efectivo, yo puedo escoger hacia qué caja va, ¿no? Yo le puedo quitar, ¿ya? La forma de cobro y cambiarle, digamos que sea crédito, ¿ya? Puedo quitar, puedo hacerle que me facture que me ha pagado con cheque también. Y aquí le puedo escoger, digamos, a qué banco, de qué cheque, ¿no es cierto? De qué banco es. Le puede hacer la fecha, por ejemplo, puede ser un cheque posfechado, puedo poner aquí la fecha, el número del cheque, ¿no? Puedo escoger también cómo me paga con tarjeta voy a quitar esta opción, si que fuera tarjeta de crédito, entonces yo escojo la tarjeta, ¿no es cierto? ¿A qué cuenta va? Aquí tendría que ser la cuenta tarjetas de crédito y el número de voucher, ¿ya? Esto está activado. Recuerdan que en los agentes de ventas activamos la opción de tarjetas. Si usted no tiene estas opciones es porque falta parametrizar en el agente de ventas, ¿no? Los clic ahí, ¿ya? Si fuera, yo le quito esta opción. Pues también puedo ingresarle como depósito a qué banco va y el número del depósito, ¿ya? O también se puede combinar, es decir, puede ser una parte en efectivo, otra parte en crédito, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer múltiples formas de cobro. Se puede también hacer una combinación de cobros, ¿no? Vamos a cogerle como opción de crédito esta vez, ¿ya? Entonces nosotros le hacemos el guardado, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, como ya le parametrizamos, va a generar aquí ya el asiento contable, ¿no? Ya, entonces, vamos a seguir admitiendo más personas al curso, ¿ya? Y nos vamos a la pestaña donde dice mantenimiento para poder mirar. Miren, ya me ha generado automáticamente el asiento contable. Entonces yo cojo la opción de contabilizar, ver. Ya está el asiento contable realizado, ¿no? Entonces ya tenemos la venta, ¿ya? Y yo de aquí también, si es que yo manejaría la facturación electrónica, podría hacerlo a través de aquí mismo, en este botón de autorización documento, ¿no? Yo tendría la opción para autorizar mis documentos. Si fuera facturación electrónica y ya se encuentra autorizado, yo tendría que, si hacer por ejemplo, yo me equivoqué esta factura, entonces tendría que anular. Entonces, en el proceso para anular un documento, si que fuese factura electrónica, lo primero que tendría que hacer es el trámite con el SRI, anular en el SRI, ¿no es cierto? Eliminar el asiento y ahí sí anular. El primero sería hacer el trámite en el SRI, anular el documento de la factura, eliminar el asiento y anular. O aplicaríamos simplemente una nota de crédito, ¿ya? Aquí mismo tengo las opciones de la factura, sale la opción para nota de crédito, para la nota de débito, ¿no? Y también para hacer la guía de remisión en esta misma opción, ¿no? Una vez entonces, bueno, si yo no le he ingresado la retención en este momento porque el cliente me entregó la retención después, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tengo que ingresar la retención? Esta dice que le hemos vendido Escudero, Córdoba, Héctor, dice, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que ir al módulo de cartera y me voy al estado de cuenta. Entonces le buscamos la factura que le hemos hecho, ¿no es cierto? Escudero, ya. Y aparece, por ejemplo, la que hicimos el día de hoy, del 11 de abril. Aquí se encuentra la factura. Aquí yo tengo dos opciones, ¿no?
La una, aquí tenemos el botón de retención. Entonces, aquí vamos a ingresar la retención. Aquí vamos a ingresar el número que le ponemos editar, ¿ya? La fecha de la retención. Ingresamos acá el número de la retención, ¿cierto? Que me ha sido efectuada por el cliente. Aquí tenemos la base imponible en la parte de abajo, que son 220. Digitamos la base y buscamos el código de retención que me está haciendo el cliente, ¿no? Ponemos el más. Y así de la misma manera, por ejemplo, acá tenemos la base imponible del IVA. Si el cliente, en el caso que me retenga el 30%, entonces vamos a escribir 26.40. Y aquí escojo, por ejemplo, el porcentaje de retención y estoy haciendo la retención aquí, ¿no es cierto? Entonces le guardamos y en sí ya el sistema ya me ha generado, miren, las retenciones. Se ha generado un asiento contable. Si ustedes nos fijamos aquí, se encuentra el número del asiento contable donde se generó la retención. ¿De acuerdo? Ya. Eh, si le vamos a ver, por ejemplo, vamos a verle el asiento contable. Si queremos ver el asiento contable de la retención y la venta, eso podemos hacerlo en el módulo de contabilidad como un libro diario, ¿no? Le buscamos con el número del asiento, ¿no? Y aparece ya las retenciones efectuadas, ¿no? Y está listo, ¿no es cierto?, para hacer la retención. Cabe añadir que el momento que nosotros facturamos, ¿qué va a pasar? Se va a generar un descargo de las mercaderías, ¿verdad? Entonces, esto se está generando a precio de venta y automáticamente el sistema ya va actualizando el inventario y se va descargando los inventarios. Al descargarse los inventarios, se está generando, se está saliendo una cantidad y un costo, ¿no es cierto? Entonces, el valor que descarga de un CARDEX se llama costo de ventas. ¿Por qué? Porque se genera el momento de la venta. Entonces, a eso le llamamos costo de ventas, que es uno de los valores que se van descargando del inventario a medida que se van realizando las ventas. ¿Ya? Entonces, el costo de ventas, podríamos, por ejemplo, como recomendación, generar un asiento contable al final del mes. Una vez que ya se haya ingresado toda la facturación, se haya ingresado todas las compras, es decir, se haya completado, ¿no es cierto? Para hacer un cierre contable se podría generar un costo de ventas al final del mes. Ok, bien. Todo lo que, por ejemplo, en el caso de que tengan consultas, que de pronto algún problemita, así, alguna cuestión de esas, les podemos ayudar. Justamente en esta webinar está destinada justo a la capacitación, ¿no? En sí, existen canales en los cuales podemos dar el soporte técnico del sistema, que nos pueden consultar, ¿no es cierto? En días normales de oficina igual estamos trabajando. Por favor, si nos dejan su número de teléfono, su nombre en el chat, para yo ese chat puedo descargarme y puedo agregarles grupos de consulta para poderles ayudar sobre temas específicos de incidencias con el sistema, ¿no? Bien, entonces, bien, algo sobre el tema, en la facturación, en las ventas, el consumidor final es máximo hasta $200. Entonces, una nota de crédito no puede hacerse a un consumidor final, ¿no? ¿Ya? Pues claro, porque ya son documentos que son en la parte tributaria, se encuentran ya determinados por la ley de facturación. Entonces, de acuerdo con eso, yo si voy a generar una venta, tendría que hacerse con los nombres, ¿no? Con los nombres o razón social para emitir notas de crédito. A partir de $200 necesariamente tiene que crear a su cliente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto en el caso. Ahora, ¿qué reportes podríamos obtener de esto? ¿No es cierto? Nosotros ya hemos obtenido una facturación, como vimos aquí, ya sabemos cómo hacer una facturación y qué informes podríamos obtener de esto. Miren, en la parte de informes, ya, nosotros vamos a obtener el informe de las ventas. Tenemos una opción acá que se llama listado de facturas y yo puedo obtener, por ejemplo, el listado de todas mis facturas en los cuales existen algunos filtros, por ejemplo, de qué almacén quiero ver, de qué secuencia quiero ver mis ventas.
qué grupo, aquí está lo que nosotros habíamos explicado, qué grupos de clientes, las formas de pago, los vendedores o qué facturadores, ¿no? Digamos que yo puedo escoger solamente del día de hoy, ¿no? Puedo escoger, por ejemplo, del mes en el que estoy trabajando. Si yo visualizo el informe, voy a tener, por ejemplo, miren, el listado de la facturación, ¿no? Acá me dan los totales, un resumen de las formas de pago, cómo ha sido en el rango en el que yo he generado todas mis ventas, ¿no? ¿Ya? Además, tenemos otro reporte, por ejemplo, que es bastante interesante, ¿no? Está en ventas de productos, ya que hay una opción en la que dice resumen de venta, productos, facturas de Excel. Entonces, digamos que yo quiero generar todas mis facturas, digamos, quiero sacar un reporte, digamos, del año actual, ¿no? De mis facturas, ¿no? Igual acá también se encuentran mis filtros, ¿ya? Para poder sacar y le puedo enviar a Excel. Entonces, se ha descargado el reporte en Excel y vamos a analizar, miren, este reporte. Es bastante interesante, ¿no? Existen muchas opciones que me van a permitir, por ejemplo, hacer estadística en mi empresa de ventas. Y me sale una columna donde está la fecha de emisión, ¿ya? Me sale el número de la factura, el código del cliente, acá me sale el nombre, la dirección, los teléfonos del cliente, la provincia, ¿no? Y en la ciudad, el nombre del facturador, el nombre del vendedor, el código del producto, me sale la descripción del producto, la línea, el nombre de la categoría, la unidad de medida, la cantidad vendida, el precio que me facturé, si hubo descuento, el costo de ventas, la utilidad y el porcentaje de utilidad, ¿no? Miren, entonces es un reporte bastante completo que me permitirá, por ejemplo, hacer estadísticas, ¿no es cierto? Yo, digamos, si yo le manejo el Excel desde aquí, yo podría hacer varios tipos de cuadros, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo podría, digamos, poner aquí el campo de mes, ¿no? Miren, yo ya tengo mis campos, ¿no es cierto? Enero, febrero, y puedo hacer, por ejemplo, subtotales. Si yo manejo, digamos, el Excel, ¿no es cierto? Yo puedo hacer varios cuadros estadísticos con esto, digamos, podría utilizar una tabla dinámica, ¿no? Podría utilizar para sacar mis reportes, etcétera, ¿no? Hagamos un ejemplito de un ejemplito pequeño de una tabla dinámica. Miren, yo puedo ubicarme aquí, puedo insertar una tabla dinámica. En dos pasos, miren, yo ya tengo aquí un reporte, ¿no? Donde yo puedo, por ejemplo, yo quiero saber por meses, miren, enero, febrero, marzo. Quiero saber por ciudad, en los meses, quiero saber por ciudad, ¿no es cierto? Mis ventas, ¿no? O por vendedor, etcétera. Entonces viene a ser una tabla dinámica que yo puedo ir, tengo bastantes campos o variables por nombres de cliente, por dirección, por factura, por nombres de vendedores, por códigos de producto, por líneas, etcétera. Entonces, digamos que yo quiero saber la cantidad vendida, ¿no? Entonces, miren, en este sector, en Ambato se han vendido 12 veces, ¿no? ¿En qué mes? Yo puedo escoger en enero que se ha vendido, por decirle, yo puedo hacer innumerables reportes de esta manera. Simplemente lo que hago es arrastrando con la tabla dinámica y yo tendría una estadística, ¿no? O sacar varios reportes con todos estos campos que están aquí. Entonces ya le dejo la creatividad, ¿no es cierto?, de cada uno, cómo podría manejarme con este reporte que está aquí, ¿no? Entonces, si de pronto quería consultar si le conocían este reporte, ¿no?
Bien, hay una consulta, dice Juan Carlos Santa Cruz, disculpe, cuando realizo una factura en contabilidad se genera un asiento de venta y otro asiento por el costo de venta. ¿Ya? Bueno, en sí, yo le he parametrizado al sistema para que cada vez que yo haga una venta, el sistema me genere automáticamente el asiento del costo de ventas, ¿no? Perdón, el asiento de ventas de forma automática. Al final, el costo de ventas, yo puedo, por ejemplo, generar en la parte del módulo de contabilidad, hay una opción que se llama generador de diarios, ¿ya? En el módulo de contabilidad hay una opción que se llama generador de diarios. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, aquí miren está la opción de costo de ventas. Entonces, si yo quiero que el costo de ventas, dependiendo del periodo que yo voy a trabajar, digamos que yo he escogido del mes actual, te voy a generar un asiento contable por el periodo, es decir, un asiento contable por el mes de abril, o por cada día, o por cada factura. ¿Qué es lo que recomendaría? Yo lo haría cada mes. ¿Por qué razón? Porque el costo de ventas va generando, es a partir del costo unitario promedio, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso contable que se va generando día a día, se va ingresando compras. Puede ser que en la bodega se haya perdido algún producto y se necesite algún ajuste. Puede ser de que se haya facturado una cosa en vez de otra. Bueno, y eso dependiendo de la organización de la empresa. Entonces, mi costo de ventas para que sea real debe esperarse un tiempo prudencial para ingresar todas las compras, para revisar de que mi inventario cuadre. Entonces, es más fácil en generar un asiento, ¿no es cierto?, al mes que represente el costo de ventas del mes una vez que yo haya regulado mis inventarios, que no haya negativos, etcétera, ¿no? Y además que se haya hecho un recálculo de costos de este costo de ventas. Si yo lo hago, por ejemplo, por cada documento, y si tengo 1000 facturas, voy a hacer 1000 asientos. Eso está mal, porque yo facturé una cosa en vez de otra. Entonces, la recomendación yo lo haría por periodo, ¿no? En ese caso. Asimismo, miren, aprovechando que estamos en contabilidad, aquí yo también puedo generar mis asientos contables en el caso de que mi proceso que yo parametricé no sea, no sea en línea. Es decir, porque también el programa puedo hacer de que hago mis transacciones y vengo acá y genero mis asientos. O que cada vez que haga mis asientos, ¿no es cierto?, mis transacciones ya se haga el asiento contable. En ese caso, ¿no? Correcto, entonces, bueno, aquí ya hemos visto ya justamente todas las operaciones que se manejan o todos los parámetros que hemos tenido ya para hacer una facturación, ¿no? Para hacer una facturación. Entonces, no sé si tienen alguna en este momento alguna consulta adicional, tal vez, eh, o de pronto, tal vez, si se les interesa recibir algún otro tema adicional para poder seguir generando estos cursos, que por favor los escriban, ¿no es cierto?, en el chat y también dejen su número de teléfono, los escriban en el chat y el nombre, de manera que podamos agregarles a los grupos de consulta y de soporte técnico para poder solventar todas de pronto aquellas consultas o dudas que se tenga a través del sistema, ¿no? Bien, entonces el tema que hemos visto trata sobre, de hoy, se trata sobre la parametrización de la facturación y también el tema el hacer las facturas en esta vez, en este tema, ¿no? Vamos a hacer nuevamente otro curso que vamos a difundir para el día de los miércoles y los sábados. Entonces, si por favor ahí pongan todos lo que les interesaría saber, ¿no es cierto?, para poder hacer, ¿no es cierto?, estos cursos. Este curso también le vamos a subir al YouTube, entonces ingresen por favor también a los canales de YouTube para que puedan revisar nuevamente lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces yo creo que el día de hoy ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes, deseando que se encuentren
bien de salud y que se cuiden mucho, ¿no? Estos días estaremos próximamente en otra oportunidad para continuar con los cursos. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención.